¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Gisela Neira. Soy profesora de la Cátedra de Parasitología y Enfermedades Parasitarias de la carrera de Veterinaria de la Universidad Juan Agustín Maza. Soy jefa de trabajos prácticos y aparte soy investigadora del Centro de Investigación en Parasitología Regional. Investigo en el marco de una beca doctoral de CONICET. En esta clase hablaremos de taxonomía y filogenética en parasitología. Bueno, primero vamos a hablar de desde dónde venimos. La Tierra aproximadamente apareció o se formó hace 4,5 billones de años. A partir de allí, 1 billón de años después, aparece la vida en la Tierra. Las primeras formas de vida fueron los procariotas. Estos eran seres unicelulares con núcleo no definido. Luego aparecen los eucariotas, que tienen el núcleo definido y el ADN organizado en cromosomas. Aparte tienen un citoplasma con organelas. Más tarde se originan los organismos multicelulares. Estos organismos son una combinación de células eucariotas. Se pueden hablar de 3 tipos de evolución principales. La evolución química, que es la que ocurrió primero, en la cual se produce antes de que aparezca la vida y comienzan a aparecer las primeras moléculas orgánicas. Luego aparece la evolución molecular, en la cual se suceden una serie de cambios que llevan a la formación de organismos multicelulares. Y finalmente se habla de una evolución darwiniana, que son todos aquellos eventos que ocurrieron luego de la formación de los organismos multicelulares para lograr que esos organismos se dividieran en múltiples especies. Hoy conocemos un concepto de evolución que puede definirse como una transición o una adaptación de un organismo en respuesta a condiciones ambientales a través del tiempo. Esto que parece tan sencillo, este concepto que parece tan sencillo, fue acuñado hace aproximadamente 162 años, cuando se publicó el libro del naturalista Charles Darwin, denominado El origen de las especies. Este libro es la piedra angular de la biología moderna. Fue escrito, como dije, por Charles Darwin, pero sin embargo tenía varios predecesores en estas ideas. Uno de ellos, su abuelo, que a finales del 1700 ya había escrito un tratado de evolución. Luego, en 1809, coincidiendo con el año de nacimiento de Darwin, Lamarck escribió su filosofía zoológica, que también hablaba de la evolución. Es decir, Darwin tenía aproximadamente 20 predecesores en esta temática. Entonces, la teoría evolutiva actual fue acuñada por este naturalista, que durante 5 años, a sus 22 años, fue naturalista del barco Beagle, viajando alrededor del mundo, donde seleccionó pruebas que se relacionaban con su teoría. Su idea de la selección natural fue influenciada por un economista político de principios de 1800 que se llamaba Thomas Malthus, quien escribió un ensayo acerca del principio de población, en el cual discutía que al estudiar poblaciones humanas pudo notar que las poblaciones producían más descendientes de los cuales iban a llegar muy pocos hasta la edad reproductiva. Y a pesar de eso, las poblaciones se mantenían estables. Entonces, Darwin teorizó una idea en la cual decía que, al igual que el hombre selecciona animales domésticos con características deseables, la naturaleza selecciona a los individuos capacitados. Esto es cuando las condiciones ambientales cambian, ciertas características que varían al azar en la población natural se van a ver beneficiadas. Entonces el principio de selección natural fue teorizado también
por un contemporáneo de Darwin, Russell Wallace, que en 1858 le envía su ensayo a Darwin acerca de la tendencia de las variaciones a alejarse indefinidamente de su tipo original. Entonces se escribe una memoria de ellos dos en un journal de la época, pero finalmente Darwin publica su obra en noviembre de 1959. Bueno, gracias a estas bases que fueron fundadas por tantos biólogos y naturalistas, el principal Darwin, como decíamos, hoy en día existe la filogenética. ¿Qué hace la filogenética? Es una disciplina que construye y evalúa hipótesis acerca de los patrones de descendencia en forma de árboles evolutivos, como por ejemplo este árbol evolutivo de los marsupiales, en el cual podemos ver cuáles son sus relaciones interespecíficas. En los árboles filogenéticos, en términos generales, representan esquemáticamente entidades biológicas que están conectadas por una descendencia común. Pueden ser especies o bien grupos taxonómicos aún mayores. Actualmente los árboles filogenéticos se crean en base a estudios moleculares, ya sea de ADN, de ARN o de proteínas. Se usa ADN cuando las especies están más cercanamente emparentadas y se usan aminoácidos o proteínas cuando el análisis filogenético es acerca de especies que están lejanamente emparentadas. ¿Cuál es su aplicación en medicina veterinaria? Se han utilizado estos métodos de reconstrucción filogenética, por ejemplo, para localizar el origen de una enfermedad en particular, determinar cuáles cepas tienen más posibilidad de propagación en el futuro, por ejemplo, entre muchas otras cosas. Solo para ejemplificar. Entonces, gracias a esto podemos estudiar, por ejemplo, el parasitismo, y data de millones de años de evolución. Aunque hay pocas evidencias fósiles de esto, cada vez se estudia más a través de la paleoparasitología. También se han notificado, por ejemplo, huevos de nematodos en heces fósiles de reptiles en el Mesozoico, por ejemplo, una pulga, Paleopsiela klebsiana, y de también artrópodos incluidos en ámbar. Actualmente nosotros conocemos que el parásito depende metabólica y evolutivamente de su hospedador, ya que entre ambos existe un contacto y un intercambio constante de macromoléculas, por lo cual puede llegar a ocasionar a ser patógeno, como dijimos, o no, para su hospedador. Probablemente el parasitismo haya tenido un origen filogenético en varios periodos de tiempo secuenciales. Es probable que los parásitos llegaran a ser parásitos en necesidad de alimento o busca de refugio en otras especies. Entonces, se considera que los parásitos dependen de expresiones génicas de sus hospedadores porque ellos perdieron sus propios mecanismos. Entonces, se adaptaron y coevolucionaron con otras especies. Entonces pueden llegar a tener algunos información similar al de sus hospedadores con respecto a las defensas inmunes, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista inmunológico, el parasitismo se considera un éxito si el parásito y el hospedero se mantienen en un relativo equilibrio. Los estudios sobre el intercambio macromolecular en el diálogo químico entre el parásito y su hospedador deberán ser obviamente profundizados en el futuro y han dejado de ser ya exclusivamente un estudio de la taxonomía.
Bueno, habiendo comprendido un poco de cuál es la relación entre la filogenética y la parasitología, vamos a conocer un poco de la taxonomía. La taxonomía es la ciencia que se encarga de clasificar, identificar y nombrar a los organismos, fundada por Linneo, en la cual se utiliza una nomenclatura binomial para nombrar a las especies de organismos. En este caso, nosotros lo aplicaremos en parasitología teniendo muy en cuenta la forma en que uno debe expresar las especies, lo cual tiene género y especie. La primera es el género, la segunda es la especie, la primera en mayúscula, la segunda en minúscula, y en letra cursiva siempre. Fíjense que género, en este caso está con acento, pero cuando uno utiliza este sistema de género, esta nomenclatura de género y especie para definir una especie, no se utiliza nunca el acento, ya que todos estos son términos latinos que no llevan acento. Entonces, por ejemplo, este parásito Echinococcus granulosus se va a escribir el género con mayúscula, la especie con minúscula y todo en cursivo.